¿Qué hay detrás de uno de los videojuegos más icónicos de la historia? ¿Qué elementos pudieron llevarlo a ser reconocido como una verdadera obra maestra? ¿Qué es lo que nos mantenía pegados por horas a la pantalla, recorriendo los vastos parajes de un mundo fantástico? ¿Cómo pudo cautivarnos tan profundamente, dejando una marca que a muchos nos acompañará de por vida? De seguro tú que lo jugaste, tienes tus propias respuestas. Yo en lo personal tengo la certeza de que este juego es definitivamente uno de los más importantes en mi vida. Pero también sé que para muchos esta obra es solamente una pieza sobrevalorada envuelta en un velo de dulce nostalgia, y también es una postura completamente válida. Sin embargo, en esta ocasión no estoy aquí para levantar una discusión al respecto, ni tampoco para hacer ningún elaborado análisis. Resultaría imposible explicar por qué este juego nos marcó tanto abordando solamente aspectos como sus gráficos o su jugabilidad. Simplemente quisiera compartir con ustedes mis recuerdos y experiencias y rendirle un justo tributo a uno de los videojuegos que más impacto tuvieron en mi infancia. Esta es mi historia con The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Ya habían pasado un par de años desde que el gran Nintendo 64 nos había cautivado con sus revolucionarios gráficos tridimensionales. Felizmente, tuve el privilegio de disfrutar de este sistema desde el primer año de su existencia. Títulos como Super Mario 64, Star Fox, Wave Race y GoldenEye amenizaban mis tardes después de la escuela. Y durante los fines de semana podíamos pasar noches completas junto a mis amigos, disfrutando de aquellos fantásticos mundos poligonales. Desde antes del lanzamiento de esta consola, ya era bien sabido que eventualmente la Tierra de Hyrule tendría su respectiva conversión al mundo de las 3 dimensiones. Debo decir que en aquel entonces, a pesar de que sí había oído sobre ellas, nunca había tenido la oportunidad de probar las versiones de NES. Mi único contacto con la franquicia hasta la fecha había sido aquel tremendo A Link to the Past, que de cuando en cuando podía rentar en el videoclub de mi barrio. Y que por cierto nunca había logrado terminar, ya que cada vez que lo alquilaba tenía que comenzar mi partida desde cero. Pero eso la verdad no era un problema, ya que disfrutaba bastante reviviendo las aventuras del héroe verde en aquel vasto e interesante mundo pixelado. A medida que se acercaba este nuevo Zelda en 64 bits, diversos medios inflaban nuestras expectativas hacia el título, adelantando que se trataría de una de las obras más revolucionarias en la plataforma. Y si con eso ya estaba bastante emocionado, mi entusiasmo hacia el juego se incrementó aún más una vez que vi aquel tremendo comercial con la voz de Carlos II. Tendrás el coraje. Tendrás la sabiduría. Tendrás el ingenio. Y lo más importante, encontrarás las piedras. ¿Estás listo para el reto? Después de ver esta publicidad, para mí ya estaba bastante claro que Ocarina of Time tenía que ser el próximo título en mi reducida colección. Sin embargo, en aquellos tiempos, los que no gozábamos de las bondades de la piratería, sabíamos que hacerse de un nuevo juego en Nintendo 64 requería un importante esfuerzo económico, que por supuesto recaía en nuestros padres. Es por eso que desde el primer momento que vi aquel comercial, inmediatamente comencé a ahorrar el dinero necesario para comprar el juego, o por lo menos para aliviar en alguna medida el bolsillo de mis viejos. Eventualmente había llegado a reunir la mitad del valor total del juego, y no recuerdo si fue antes o después de la Navidad del 98, cuando mi papá, en un generoso gesto, accedió a aportar con el resto del dinero y me llevó a un conocido centro comercial, donde por fin pude tener en mis manos aquel añorado videojuego. Estaba realmente desesperado por llegar a la casa y poner en mi consola ese hermoso cartucho dorado. Habitualmente, cuando me hacía de un juego nuevo, era costumbre invitar a toda la pandilla y pasar la tarde completa machacando botones. Aquella vez fui un poco más egoísta y quise disfrutar de esta nueva experiencia completamente solo. Esa entretenida noche llena de emociones me mantuvo pegado a la pantalla, alucinando con este nuevo y fantástico mundo.
Y para cuando ya estaba saliendo el sol de un nuevo día, me encontraba completamente convencido de que este era el mejor videojuego que había jugado hasta la fecha. Inmediatamente, al comenzar aquella primera partida, muchos fuimos conscientes de un gran detalle que iba a dificultar un poco las cosas de aquí en adelante: el idioma. Por esta parte del mundo solo pudimos contar con la versión en inglés, y si bien manejaba conceptos básicos de aquella lengua, estaba aún muy lejos de comprender la totalidad de los diálogos. Pero eso resultó ser un mero detalle. Las imágenes en pantalla y mi escaso conocimiento de aquel lenguaje bastaba para saber lo que estaba pasando. Tras despertar de una oscura pesadilla, nuestro protagonista recibe la visita de una pequeña hada. Esta le informa que ha sido convocado por el Gran Árbol Deku, entidad a cargo de la protección del bosque. Inmediatamente después notaremos que nos encontramos en el bosque de Kokiri, una pequeña aldea entre los árboles que funcionaba como un patio de juegos, donde teníamos libertad para experimentar y familiarizarnos con las nuevas mecánicas. Inmediatamente quedé muy satisfecho con el control del personaje y sobre cómo éste interactuaba con aquel increíble mundo en 3 dimensiones, con una fluidez y sensación de libertad que se asemejaba mucho a la de aquel tremendo Super Mario 64. Recuerdo que también me encantó el nuevo sistema de botones contextuales. En ciertos lugares y ante algunos objetos, podíamos interactuar con el botón B de diferentes maneras, una característica común en los juegos actuales, pero que en aquel entonces se trataba de algo muy nuevo, por lo menos para mí. En un principio me llamó la atención que el personaje no pudiera saltar, al menos no con un botón. Link saltaba solo cuando era necesario y lo hacía automáticamente. Algo que en un comienzo me pareció un poco extraño, pero con el tiempo me di cuenta de que terminaba siendo bastante práctico. Navi, la pequeña hada que nos acompañará durante el transcurso de toda nuestra aventura, se encargará de indicarnos cuando estemos cerca de algún elemento interactivo o de algún peligro. Merodeando por los alrededores, eventualmente nos encontraremos con Mido, un lugareño que se oponía a permitirnos el acceso al gran árbol, al menos que estuviésemos correctamente equipados con una espada y un escudo. Y este era nuestro primer objetivo en el juego. Si investigábamos un poco, encontraríamos una tienda que entre algunos productos nos ofrecía un escudo de madera por 40 rupias, lo que nos obligaba a recolectar la cantidad necesaria investigando por todo el lugar. Para eso teníamos permitido irrumpir en propiedad privada y destrozar de una manera muy satisfactoria aquellos característicos jarrones de cerámica en busca de dinero olvidado. En nuestra búsqueda terminaríamos dando con el centro de entrenamiento Kokiri, lugar donde encontramos nuestra primera espada, experimentando también por primera vez la emoción y ansiedad que implicaba abrir un cofre. Una vez armados, ya estábamos preparados para dirigirnos hacia el gran árbol. Y es en este breve instante donde nos encontraríamos a nuestro primer enemigo, las Deku Baba, una suerte de plantas carnívoras que con su primera aparición nos introducían a las mecánicas de combate. Aquí por primera vez pudimos probar el sistema Z-Targeting. Con el botón Z podíamos mantener la vista fija en un objetivo, lo que mejoraba tremendamente las posibilidades de ataque y defensa al mantenernos siempre de cara al enemigo. Este novedoso y práctico sistema sería empleado posteriormente como una mecánica habitual en juegos de esta naturaleza. Cuando conseguimos llegar al viejo árbol, este nos comunica que es hora de probar nuestra valentía y nos pide entrar en su interior para curarlo de una maldición que lo aquejaba y que al mismo tiempo guardaba relación con las pesadillas que teníamos en un principio. De esta manera éramos invitados a entrar en lo desconocido y a afrontar el primer desafío del juego.
El interior del gran árbol Deku era un tétrico lugar que a primera vista lucía enorme y un poco amenazante. En los rincones podían verse criaturas como los Kis, las Dekubabas y las grotescas Skulltulas. Enormes arañas cubiertas de un exoesqueleto capaz de soportar el filo de nuestra espada. La ambientación musical definitivamente nos sumergía en la idea de que nos encontrábamos en un lugar viejo, peligroso y orgánico. En este punto entrábamos en contacto con nuevos objetos que expandían nuestras posibilidades de combate. Algunas veces los Dekubaba soltaban palos que podíamos usar como una improvisada antorcha, además de una nuez que nos permitía congelar a nuestros enemigos por breves momentos. Esta también era una oportunidad para conocer el sistema de asignación de objetos. En lugar de recurrir constantemente al menú de ítems, podíamos asignarlos en 3 de los 4 botones amarillos. Esto nos permitía tener un acceso inmediato a ellos, lo que resultaba ser sumamente práctico y conveniente. A medida que recorríamos las entrañas del viejo árbol, era fácil asombrarse y terminar elogiando el ingenioso diseño del nivel, que hacía uso de las nuevas posibilidades ofrecidas por la tercera dimensión. Deambulábamos en todas direcciones resolviendo puzzles que, si bien no eran de una gran complejidad, descifrarlos resultaba bastante satisfactorio, sobre todo cuando un característico sonido nos avisaba que habíamos encontrado la solución. Eventualmente encontraremos el Slingshot, un arma que nos permite eliminar enemigos a distancia y que sería crucial para abrirnos paso en los interiores de la mazmorra. Con la respectiva cuota de ingenio y habilidad en combate, terminaríamos adentrándonos en una oscura cámara en lo más profundo del árbol Deku. De pronto escuchamos algo moverse entre las sombras. Se trata de la Reina Goma. Una amenazante criatura con rasgos arácnidos que, con tal de protegerse, era capaz incluso de utilizar a sus propias crías como mecanismo de defensa. Pero por desgracia para ella, contaba con un evidente y visible punto débil. Si éramos habilidosos, con una buena combinación del Slingshot y la espada, la batalla podía llegar a ser realmente breve. Una vez que acabamos con el arácnido, éramos recompensados con un merecido corazón que expandía nuestra barra de vida antes de ser transportados al exterior del árbol. El primer desafío del juego había sido superado. En el exterior, el agonizante árbol nos revela que fue maldecido por un oscuro hombre del desierto, quien planea obtener un objeto sagrado de gran poder conocido como la Trifuerza. Si bien por juegos anteriores ya sabía que este objeto era de vital importancia en el mundo de Zelda, esta vez pude interiorizar más en su origen e importancia. Esta reliquia sagrada contenía la esencia de los dioses creadores del mundo, y tiene un poder inmesurable. El moribundo árbol nos pide impedir a toda costa que este maligno hombre tenga acceso a la Trifuerza, y antes de morir nos encomienda la misión de dirigirnos al castillo de Hyrule y contactar a la princesa del destino, llevando con nosotros una misteriosa piedra, la Esmeralda Kokiri. Ya era hora de abandonar el bosque para internarse en el mundo real, no sin antes recibir nuestra primera ocarina por parte de Saria, la mejor amiga de Link. Sabía que eventualmente tenía que aparecer una ocarina, pero en un principio no me imaginaba cómo este instrumento se relacionaría con la trama. Pero por el momento era bastante divertido hacer ruidos con ella. Finalmente abandoné aquel bosque y me encontré por primera vez con las vastas praderas de Hyrule. Era verdaderamente genial la sensación de libertad que daba recorrer un mundo abierto en 3 dimensiones que a primera vista parecía ser enorme. Pese a que en realidad la mayor parte del mapa no tenía más que praderas desoladas, en aquel entonces el lugar se sentía bastante vivo.
sobre todo cuando notábamos por primera vez que el día y la noche transcurrían en tiempo real. Las extensas praderas se convertían en un lugar peligroso una vez que se ponía el sol. En ese momento hacían aparición los Stalchields, entidades calavéricas que emergían de la tierra para acabar con nosotros. En nuestro camino hacia el castillo de Hyrule conoceríamos el mercado, un lugar de encuentro para los habitantes de estas tierras y zona de comercio donde encontraremos variedad de ítems disponibles y diferentes minijuegos que podían dejarnos pegados un buen rato. Infiltrarnos en el castillo era una tarea que combinaba ingenio con sigilo y podía llegar a costar varios intentos. Una vez que lográbamos ingresar al jardín donde se encontraba la princesa, muchos llegamos a notar uno de los easter eggs más interesantes del juego. Al interior del palacio podían verse cuadros de personajes como Mario, Yoshi o Bowser, un detalle que en ese momento me voló la cabeza. Una vez que hablábamos con la princesa, esta nos revelaría que la Trifuerza tiene el poder de conceder cualquier deseo a quien lo obtenga. Y según las visiones de la princesa, Ganondorf, líder de los habitantes del desierto, tramaba obtener esta reliquia sagrada para hacerse con el poder de controlarlo todo. Sin embargo, para acceder a la dimensión donde se encontraba este objeto, era necesario tener 3 piedras espirituales que funcionaban como llave. Nosotros ya poseíamos una. Sin embargo, aún quedaban 2 más que podían llegar a caer en manos del oscuro villano. Es así como se nos encomienda la misión de obtener las 2 piedras restantes para prevenir una eventual catástrofe. Comenzamos a comprender la utilidad de la ocarina cuando la guardaespaldas de la princesa nos enseña la melodía de la familia real, una combinación de notas que nos servirá para validar nuestra conexión con la princesa para así acceder a lugares cuyo ingreso solo estaba permitido para la realeza. Nuestra travesía nos llevaba a visitar Kakariko Village, un apacible lugar que ya había visitado anteriormente en aquel magnífico juego de Super Nintendo. Con grata sorpresa noté que ambos lugares mantenían la misma atmósfera. Aquí nos encontrábamos con peculiares personajes que nos tendrían ocupados con un par de misiones secundarias, y por supuesto nos topábamos con estas aparentemente inofensivas gallinas. Estoy seguro que nadie resistió la tentación de asesinar a estas aves de corral, pero todos sabemos que la represalia por intentarlo nos llevaba a una lenta muerte entre picoteos y plumas. Algo que también pudimos experimentar en el anterior A Link to the Past. La búsqueda posteriormente nos llevaba a la ciudad de los Goron, una raza de simpáticos seres que tenían una estrecha relación con la tierra, alimentándose literalmente de rocas. Aquí conocemos al jefe Darunia, el portador de la siguiente piedra espiritual, pero por supuesto obtenerla no sería nada fácil. Primero había que probar nuestro valor. Se nos encomienda acabar con una criatura que impedía que los Goron pudieran entrar a la cueva donde se alimentaban. Es así como acabamos en la caverna del Dodongo, la segunda mazmorra del juego. Al principio notábamos de inmediato que el lugar era mucho más extenso y amenazante que el interior del viejo árbol. Ahora nos encontrábamos al interior de una caverna con pozos de lava y múltiples pasillos. Estatuas vivientes, molestos murciélagos en llamas y reptiles rastreros eran algunas de las criaturas que habitaban el lugar y nos harían las cosas difíciles. La música parecía estar más bien compuesta de sonidos ambientales, algo que le otorgaba un toque de tensión a la atmósfera. Aquí tendríamos nuestro primer encuentro con los Lizalfos, reptiles antropomórficos que combatían con espada y podían darnos combates que exigían una estrategia y concentración superior, introduciéndonos a un nuevo nivel de profundidad en combate. Como debía ser, la dificultad de los puzzles era un poco más compleja, pero nada como para mantenernos atascados por mucho tiempo. Y esa sensación de progreso y satisfacción al descifrarlos casi se volvía adictiva
y nos motivaba siempre a seguir adelante. En nuestro paso por la cueva terminábamos adquiriendo la capacidad de usar bombas, un ítem de gran utilidad a la hora de abrirnos paso derrumbando paredes y que sería indispensable para acabar con el rey Dodongo, el jefe del lugar. El combate con esta inmensa criatura era visualmente emocionante por su apariencia amenazadora y su gran tamaño. Sin embargo, al igual que con el jefe anterior, era bastante sencillo dar con la forma correcta de derrotarlo. Cada vez que la criatura abría la boca, teníamos que arrojarle una bomba en su interior para aturdirla y posteriormente rematarla a golpes con nuestra espada. Una vez la eliminamos, habremos demostrado finalmente ser dignos de la confianza de los lugareños y el rey Darunia nos entregaría la segunda piedra espiritual, el rubí de los Goron. A estas alturas, resultaba evidente que nuestro próximo objetivo sería dar con la ubicación de la última piedra. Pero comprenderán que en aquel entonces, con un limitado manejo del inglés, era difícil dar con el lugar indicado. Pero eso no era ningún problema. Recorrer las vastas praderas de Hyrule era un verdadero placer, y además contábamos con todo el tiempo del mundo para explorar sus rincones con calma. Lógicamente, eso también tenía sus recompensas. Si visitábamos el rancho en el centro del mapa, conoceríamos a Epona, un potrillo que más adelante será de vital importancia. Además, podíamos encontrar esos valiosos corazones que aumentaban nuestra vida, recolectar otros objetos coleccionables o toparnos con misiones secundarias que expandían las posibilidades de diversión. En algún punto de nuestro progreso nos encontraríamos con la primera gran hada, una enorme mujer cuya apariencia siempre me pareció bastante inquietante, sobre todo por su risa. Finalmente pude dar con el lugar donde residía la última piedra, el dominio de los Zora, un idílico lugar oculto tras una cascada que era habitado por una especie de peces antropomórficos. Llegar al lugar era relativamente fácil, aunque estuve días tratando de descifrar el conjunto de acciones necesarias para acceder al templo. Primero debíamos ganar un minijuego, cuyo premio era una escama que nos permitía estar un mayor tiempo bajo el agua. Posteriormente teníamos que acceder a un ducto que nos llevaba hasta un lago, donde en el fondo del agua encontrábamos una botella que contenía una carta en su interior. Teníamos que hacer llegar esa carta al rey de los Zoras y ocupar la botella vacía para atrapar un pez. Teníamos que llegar donde Lord Yabu Yabu, otro pez pero de un tamaño enorme. Aquí teníamos que arrojar el pececito del frasco frente a él para que al intentar comerlo también nos absorbiera a su interior, que sorpresivamente resultaba ser el templo donde se encontraba la última piedra. Definitivamente para mí fue uno de los momentos más frustrantes en esta primera partida. Resulta que la carta que contenía la botella alegaba que la princesa Ruto, soberana al trono de los Zora, había sido tragada por el inmenso Lord Yabu Yabu, por lo que el rey nos encarga ir a su rescate. Claro que no había mucha prisa y podía tomarse su tiempo para abrirnos paso. Al igual que el interior del gran árbol Deku, las entrañas del enorme pez estaban infestadas por toda clase de molestas y agresivas criaturas, la mayoría con la habilidad de electrocutarnos. Debo reconocer que esta mazmorra resultó para mí la más tediosa y complicada hasta el momento. Los puzzles continuaban siendo relativamente fáciles de resolver, pero algo en el diseño del nivel provocaba que me perdiera con facilidad. Una vez encontramos a la princesa, esta nos cuenta que había perdido la piedra espiritual en algún lugar de las entrañas del gigantesco pez, y se negaba a abandonar el lugar hasta que la encontráramos. La princesa Ruto resulta ser bastante holgazana, ya que teníamos que cargarla por todo el nivel, utilizándola en ocasiones como un peso muerto para mantener presionados los interruptores que permitían nuestro avance. Eventualmente encontraríamos una nueva arma, el boomerang, elemento evidentemente necesario para seguir avanzando en los interiores de Yabu Yabu. Al final terminábamos en un encuentro con Barinade,
la anémona eléctrica responsable de la infestación del enorme pez. Este combate definitivamente tenía una mayor dificultad comparado con los anteriores, y como era fácil de deducir, el ítem recientemente encontrado era clave para salir victorioso. Ya con las 3 piedras en nuestra posesión, solo nos restaba una tarea. Tal como nos había encomendado la princesa Zelda, debíamos dirigirnos al Templo del Tiempo, un lugar que funcionaba como portal para acceder al mundo donde se encontraba la Sagrada Trifuerza. Sin embargo, cuando estamos a punto de llegar a aquel lugar, los hechos tomarían un giro inesperado. Somos testigos de cómo la princesa huye del palacio junto a su guardaespaldas y nos arroja un misterioso objeto que termina cayendo al agua. Inmediatamente teníamos un primer encuentro directo con el maligno Ganondorf, quien en un arrogante desplante de poder nos deja en claro de que estamos lejos de enfrentarlo de igual a igual. El objeto que había arrojado la princesa resulta ser la misteriosa Ocarina del Tiempo, ítem indispensable para poder acceder a la sagrada reliquia de los 3 triángulos, y que sería fundamental para el desarrollo del juego de aquí en adelante. Una vez dentro del templo, teníamos que interpretar en nuestra ocarina la canción del tiempo, melodía aprendida de la misma princesa Zelda y que era necesaria para activar las piedras espirituales y acceder a la legendaria espada maestra. Sin saberlo, mientras caminábamos hacia aquella misteriosa arma, estábamos a punto de descubrir que el destino de nuestro héroe nos llevaría por una peligrosa travesía a través del tiempo. Una difusa visión se nos presenta. Sin saberlo, habíamos contribuido a que el enemigo de Hyrule accediera a un poder inmesurable. Rauru, uno de los antiguos sabios, se presenta ante nosotros. Nos revela que si bien solo los dignos pueden llevar la espada maestra, Link era aún muy joven para convertirse en el héroe del tiempo, por lo que su espíritu tuvo que permanecer sellado durante 7 años. Y ahora que su momento de despertar había llegado, Link recupera la conciencia siendo ya un adulto listo para consumar su destino. No obstante, mientras permanecíamos en ese estado de letargo, Ganondorf usó la Puerta del Tiempo para entrar al Reino Sagrado y robar la Trifuerza, objeto que le otorga un inmenso poder y le permite convertirse en el rey de Hyrule. Solo el poder de los 6 sabios antiguos, combinados con el héroe del tiempo, podían terminar con la tiranía de Ganondorf. Rauru nos otorga el Medallón de la Luz. Nuestra misión ahora consiste en encontrar el resto de los medallones que se encuentran en poder de los sabios restantes. De regreso en Hyrule, somos abordados por un misterioso sujeto que se presenta como Sheik, sobreviviente de la tribu Sheikah. Este enigmático personaje parece conocer la profecía del héroe del tiempo y entrega pistas que nos ayudarán a dar con la ubicación de los sabios. Al salir del Templo del Tiempo, nos encontramos con una nueva e impactante realidad. 7 años bajo el yugo de Ganondorf habían transformado a Hyrule severamente. El mercado del pueblo, que alguna vez fue un lugar lleno de vida, ahora era una zona devastada habitada solo por los Redeats, peligrosos muertos vivientes que vagan por el lugar de manera errática. El paso del tiempo se había hecho notar, y era bastante interesante explorar cómo estos cambios habían afectado al mundo y a los personajes que conocimos previamente. Dampé, el anterior guardián del cementerio, ahora no era más que un espíritu que nos guiaba hacia el Hookshot, un gancho desplegable que nos permite acceder a zonas previamente imposibles de alcanzar. Este ítem es crucial para el acceso a la primera mazmorra, el Templo del Bosque. Se trata de un antiguo lugar azotado por el paso del tiempo que había vuelto a ser reclamado por la naturaleza. Ahora habitado por arañas, plantas carnívoras y variedad de seres malignos como los peligrosos Stalfos,
Esqueletos vivientes que, según las leyendas, alguna vez fueron hombres con la mala fortuna de perderse en la profundidad del bosque. Este templo cuenta con una atmósfera muy inmersiva, que de niño me resultaba más bien inquietante, pero tremendamente efectiva. Sobre todo por esa inconfundible melodía, cuyos sonidos nos sumergían en un ambiente de misterio, magia y soledad al recorrer cada uno de sus pasillos. Nuestro objetivo principal consiste en encontrar y eliminar a las 4 hermanas Poe, almas en pena que se encuentran en control del lugar. Para eliminarlas será crucial la obtención del arco, ítem que podemos encontrar al principio del templo. Una vez equipados con él, podíamos abrirnos paso a través de las múltiples habitaciones del lugar. Recuerdo que me sorprendió mucho la primera vez que vi aquel genial efecto del pasillo retorcido, el cual podíamos modificar para que cambiara el punto de gravedad de la habitación siguiente. Cuando derrotábamos a las 4 hermanas, podíamos acceder al sótano de la mazmorra, donde nos esperaba el combate con un nuevo jefe. Phantom Ganon es un espectro invocado y controlado por el original Ganondorf para imitar su forma y mantener el control en las tierras del bosque. Esta entidad utiliza las pinturas del fondo para confundirnos y atacarnos por sorpresa, un efecto visual que en su tiempo también me parecía increíble. La segunda táctica del jefe consiste en atacarnos directamente con su tridente. Es aquí donde tenemos que contrarrestar sus ataques hasta que eventualmente caiga y sea destruido por el verdadero Ganon, quien termina llamándolo una creación sin valor. Seremos transportados a la cámara secreta donde nos encontraremos con nuestra vieja amiga Zarya, quien resulta ser la encarnación de un sabio antiguo y nos otorga el medallón del bosque. Nuestra búsqueda ahora nos lleva hacia la montaña de fuego. La aldea de los Gorons se encuentra casi sin habitantes debido a que Ganondorf había despertado a un maligno y poderoso dragón conocido como Volvagia, el cual amenaza con escapar de la montaña y reducir todo el reino de Hyrule a cenizas. En la superficie del cráter del volcán nos encontraremos con Sheik, quien siempre aparecerá antes de cada mazmorra para enseñarnos una melodía mágica que nos teletransporta a la entrada de los templos. Esto ayuda a que gradualmente viajar por Hyrule sea una tarea más rápida. El Templo del Fuego es una antigua edificación que parece haber sido construida por los Gorons. Se encuentra al interior de un cráter volcánico, donde las extremas temperaturas provocan que el lugar solo sea habitado por criaturas y monstruos que soportan estas condiciones. Incluso nosotros deberemos vestir una túnica especial roja para no morir sofocados por el calor extremo. Al principio nos encontraremos con Darunia, quien nos cuenta que Ganondorf planea alimentar al dragón con su pueblo como una forma de advertencia para otras razas que intentaran rebelarse. Es así como ahora nuestra misión consiste en rescatar a los prisioneros dentro del templo y encontrar el Megaton Hammer, un martillo sagrado que es indispensable para tener alguna oportunidad contra Volvagia. El templo es una combinación de puzzles y laberintos bastante desafiantes donde combatiremos a toda clase de enemigos, incluyendo a los peligrosos Flare Dancers, seres elementales que dominan el fuego y resguardan los lugares más importantes del templo. Una vez más, la música juega un gran papel en la creación de la atmósfera. Aunque es bien sabido que existen 2 temas musicales dependiendo de la versión del juego que juguemos. El combate final contra Volvagia requería de nuestra habilidad y sobre todo del martillo Megaton. En su tiempo disfrutaba mucho de este combate y me parecía visualmente genial.
sobre todo por los movimientos serpenteantes del dragón y las guirnaldas de fuego que lo envolvían. Una vez derrotamos a la criatura, recibiremos el medallón de fuego por parte de Darunia, quien resulta ser otra encarnación de los sabios antiguos. Las extensas praderas de Hyrule no solamente son un obligatorio camino a recorrer para acceder a los templos, también guardan una gran cantidad de secretos y misiones secundarias como la búsqueda de las arañas escultulas o el extenso intercambio de comercio que nos lleva a obtener la espada Vigoron, un arma con un mayor alcance y poder que la espada maestra, aunque al tratarse de un mandoble, imposibilitaba el uso de un escudo. Podemos reducir bastante nuestro tiempo de viaje si visitamos el rancho que se encuentra en el centro del mapa. Aquí nos volveremos a encontrar con Epona, aquel potrillo que alguna vez conocimos hace 7 años. Podremos montarla y competir por su libertad en una carrera contra Ingo, el actual dueño del rancho. Si somos capaces de vencerle y escapar del lugar, podremos utilizar a Epona como un transporte mucho más eficiente. Recuerdo que este era otro de los puntos que en su tiempo me pareció asombroso. Cabalgar por Hyrule se sentía increíble. Las animaciones de Epona me parecían en extremo realistas para la época, tal cual se mostraban en aquella icónica pantalla de título. La búsqueda del siguiente sabio antiguo nos lleva nuevamente a los dominios de los Zora. Aquel lugar que alguna vez fue un paradisíaco lago subterráneo, ahora se encontraba completamente congelado, incluyendo al rey. Al dirigirnos a la cámara donde se encontraba Lord Yabu Yabu, notaremos que la superficie congelada de la laguna nos permite entrar a una caverna de hielo, una especie de mini templo donde encontraremos el fuego azul, una llama mágica que nos permite derretir el sólido hielo que cubre algunos pasillos de la cueva y que será vital para llegar al final de la mazmorra y obtener las botas de hierro, prenda que nos permite hundirnos y caminar libremente por el fondo del agua. El siguiente templo se ubica en el fondo del ahora seco lago Hylia. Para acceder a él tendremos que hacer uso de las botas de hierro y la túnica azul, vestimenta que nos permite respirar bajo el agua. El infame Templo del Agua se trata de un complejo sistema de habitaciones conectadas a una zona principal. La mazmorra es habitada por hostiles criaturas de costumbres acuáticas y anfibias que constantemente dificultan nuestro avance. Al poco tiempo de haber ingresado, nos encontraremos nuevamente con la princesa Ruto. Esta nos pedirá ayuda para combatir al monstruo que ha tomado posesión del templo y que también es responsable de que el reino Zora se encuentre congelado. Para acceder a él, no solo tendremos que abrirnos paso por múltiples habitaciones, sino que también deberemos alternar el nivel del agua accediendo a 3 puntos distribuidos por el templo. Es bien sabido que este templo es para muchos la mazmorra más complicada, o más bien la más tediosa del juego. En primer lugar, la gran cantidad de habitaciones que contiene lucen bastante similares, lo que hace difícil orientarse. Además, el nivel del agua determina el acceso a lugares clave, lo que provoca que constantemente estemos inundando y drenando las zonas hasta dar con el lugar correcto, al mismo tiempo que pausamos el juego una y otra vez para sacarnos y ponernos las botas de hierro, lo que hace que recorrer esta mazmorra se torne cansador, tedioso y repetitivo. Aunque, para ser justos, el lugar también tenía una muy buena ambientación. Recuerdo que me encantaba cómo los reflejos de la superficie iluminaban las paredes del templo, y el hecho de que gran parte de la mazmorra se jugara bajo el agua me parecía una buena variación al gameplay. Cerca del final del templo encontramos a Dark Link, quien para mí y para muchos es el subjefe más difícil del juego. Se trata de un reflejo oscuro de nuestro propio ser, que incluso imita nuestros movimientos. La batalla contra este doppelganger resulta bastante difícil, aunque se aliviana mucho si contamos con el fuego de Din, uno de los 3 poderes otorgados por las hadas que se encuentran dispersas por diversos rincones de Hyrule. Una vez vencimos a nuestra versión oscura, encontraremos el Longshot, una actualización de nuestro gancho que ahora le otorga el doble de alcance, lo que nos permite acceder a la pelea con el jefe.
Esta vez nos enfrentamos a Morpha, la ameba acuática gigante. Este es un combate donde el Longshot será determinante. Lo utilizaremos para atrapar el núcleo de la criatura y acercarla hacia nosotros para acertar algunos golpes. En su tiempo, este combate también me parecía genial. La criatura estaba muy bien lograda y se percibía muy bien como lo que era, una entidad líquida. Tras vencerla, la princesa Ruto se revela como una de las reencarnaciones de los sabios antiguos y nos otorga el medallón del agua. Cada vez nos encontramos más cerca de concretar nuestro destino. Regresando a los alrededores del castillo de Hyrule, notaremos que Kakariko Village se encuentra en llamas. Sheik, quien estaba en el lugar, es atacado por una extraña entidad que sale desde el pozo de la villa. Nuestra misión es hallar a este ser oscuro y restablecer el orden en el pueblo, accediendo al Templo de las Sombras, catacumba que se encuentra oculta en el cementerio local. Pero para surcar los peligrosos pasajes de esta mazmorra, es fundamental que primero obtengamos un objeto que se encuentra en el pasado. Es aquí donde se produce la curiosa paradoja de la canción de la tormenta. Si nos dirigimos al molino de Kakariko Village, nos encontraremos con Guru Guru, un músico que se encuentra tocando una frenética melodía. Dice que nunca se olvidará de lo que pasó hace 7 años, y menciona que todo fue culpa de un niño. Si le mostramos nuestra ocarina, nos enseñará la canción de la tormenta, una melodía mágica con el poder de invocar la lluvia. En este punto debemos dirigirnos al Templo del Tiempo y regresar 7 años en el pasado. Debíamos volver al molino, pero esta vez para enseñarle a Guru Guru la misma canción que aprendimos de él en el futuro, lo que nos plantea la confusa duda de quién era realmente el portador original de esta melodía mágica. A través de esta paradoja temporal podremos usar la canción de la tormenta para vaciar el pozo de la villa y acceder a un calabozo secreto donde se encuentra el lente de la verdad, ítem que nos permite ver más allá de lo aparente y que es fundamental para el avance en el Templo de las Sombras. Este es también nuestro primer encuentro con los siniestros Dead Hand, horribles seres que habitan en la oscuridad y disponen de múltiples brazos para atraparnos mientras se acercan lentamente. Al igual que la mayoría de jugadores, este enemigo me resultaba bastante inquietante, sobre todo porque su temible apariencia parecía no encajar con el resto del juego. Cuando uno de sus brazos te atrapaba, era desesperante ver cómo la criatura se acercaba lentamente para darnos muerte. Ya en posesión del lente mágico, nos adentrábamos en el Templo de las Sombras, un oscuro y tétrico lugar lleno de antiguos laberintos y peligros, donde nada es lo que parece. Se trata de un templo bastante complejo que requería de mucha atención del jugador. La música, como ya es costumbre, generaba un ambiente de gran tensión, donde tendremos que hacer uso del lente constantemente para ver pasajes y plataformas secretas, o para evitar caer en alguna de las múltiples trampas que estaban ocultas por la zona. Al iniciar nuestra exploración, encontraremos las Hover Boots, unas botas que nos permiten dar unos pocos pasos en el aire, lo que será crucial para alcanzar plataformas alejadas. En el trayecto lucharemos contra Stalfos, nos enfrentaremos nuevamente a un Dead Hand e incluso navegaremos en un barco fantasmal. La criatura que resguarda el templo se trata de la misma entidad oscura que en un principio arremete contra Sheik, solo que ahora se nos presenta con su forma física. Bongo Bongo, el demonio sombrío, parece estar formado solo por un torso y un par de manos que usa para tocar el gigantesco tambor donde nos encontramos. La táctica consiste en distraerlo atacando sus manos y hacer uso del lente de la verdad para arremeter directamente contra su único ojo. Este para mí es el jefe más extraño del juego. Al igual que el Dead Hand, Bongo Bongo también parecía mucho más siniestro que el común de los diseños del juego, y esto ha llevado a la comunidad a levantar múltiples teorías sobre su origen. Por ejemplo, se dice que es el espectro de un antiguo ladrón, al que le cortaron las manos y decapitaron, siendo enterrado al fondo del pozo de Kakariko Village. Una vez acabamos con este demonio, nos encontraremos con Impa,
la guardaespaldas de la princesa Zelda, que resulta ser otra encarnación de los sabios antiguos, y nos otorga el medallón de las sombras. Con un enérgico salto de Epona, cruzaremos el puente roto que nos impide el acceso a Gerudo Valley, una zona desértica, musicalizada por guitarras muy similares a las del flamenco, y una pegajosa melodía que la convierte en uno de los temas más memorables y reconocibles del juego. Apenas nos adentremos en la zona, seremos capturados por las Gerudo, una tribu de mujeres ladronas que dominan el lugar. En este punto, el gameplay presenta algunos matices de infiltración. Tendremos que desplazarnos por la fortaleza Gerudo sin ser detectados, una tarea que podía tornarse bastante complicada para aquellos poco pacientes. Nuestro objetivo consiste en liberar a 4 carpinteros prisioneros que habían sido arrestados tras intentar unirse a la tribu de Féminas. Cuando los liberemos a todos, la Gerudo de más alto rango reconocerá nuestra habilidad y nos otorgará un documento que nos permite pasar libremente por la fortaleza hacia el desierto, lugar donde tendremos que volver a hacer uso del lente de la verdad para poder ver un fantasma errante que nos guía hasta el templo del espíritu. La última mazmorra del juego exige ser visitada en 2 épocas diferentes. Primeramente, siendo niños, tendremos que recorrer el área izquierda del templo en busca de los guantes de plata, una misión que nos es encomendada por Naboru, líder de las Gerudos. Al final de esta primera parte, teníamos un primer encuentro con uno de los enemigos más peligrosos del juego, el Iron Knuckle, una especie de caballeros dotados de fuertes y pesadas armaduras que se desplazan lentamente pero atacan de una manera devastadora. La estrategia más básica para acabar con ellos será atacarlos a intervalos justo después de que lancen un golpe, aunque también se les puede eliminar utilizando bombas a distancia. Una vez encontramos los guantes de plata, seremos testigos de cómo Naboru es aprisionada por la magia de 2 horribles brujas, lo que nos obliga a regresar al lugar como un adulto y así abrirnos paso hacia el área derecha del templo. Se trata de una edificación que aparenta haber sido construida por las Gerudos con alguna finalidad espiritual. A pesar de que a primera vista luce como un lugar solitario, está habitado por variedad de criaturas malignas, tales como los Armos, aquellas típicas estatuas vivientes que hacen su aparición en múltiples entregas de la franquicia. Por supuesto, tendremos un par de encuentros más con los peligrosos Iron Knuckle, además de los Anubis, entidades momificadas que atacan a distancia imitando nuestros movimientos. Gran parte de los puzzles a resolver involucran la manipulación de la luz solar, algo que se relaciona directamente con el Mirror Shield, escudo reflectante que encontramos en este templo y que es vital para el encuentro con el jefe final. Las hermanas Kotake y Koume, hechiceras especializadas en el control elemental del fuego y el hielo. Para derrotarlas, tendremos que reflectar sus ataques haciendo uso del Mirror Shield. A mitad del combate, las hermanas se fusionarán formando a Twinrova, una peligrosa bruja capaz de controlar ambos elementos. Tendremos que cargar el escudo espejo con el poder del fuego o del hielo para aturdir a Twinrova y atacarla directamente con nuestra espada. Al acabar con ella, Naboru se revela como la última encarnación de los sabios antiguos, otorgándonos el medallón del espíritu, finalmente la última pieza faltante para destruir al maligno Ganondorf. De vuelta en el Templo del Tiempo, nos encontraremos con Sheik, quien nos comparte una leyenda secreta de su tribu que tiene relación con la Trifuerza. Aquellos que buscan la Trifuerza deben saber que el Triángulo Sagrado es una balanza que equilibra 3 fuerzas: poder, sabiduría y valor. Quien obtenga este objeto sagrado debe poseer estas 3 cualidades en balance. De lo contrario, la Trifuerza se dividirá en 3 partes, quedando solo una en su posesión y las otras 2 son otorgadas a quien el destino elija. Ganondorf solo está en posesión del Triángulo del Poder. Link posee en su interior el Triángulo del Valor, y Sheik, quien sorpresivamente se revela como la princesa Zelda, posee el Triángulo de la Sabiduría. En ese momento, Zelda nos otorga la Flecha de Luz,
la única arma con el poder suficiente para acabar con el maligno Ganondorf. Sin embargo, antes de que Link se disponga a ir en su búsqueda, la princesa es aprisionada en una celda de energía mientras escuchamos la voz de Ganondorf, quien nos invita a intentar rescatarla en su castillo. De esta manera, el oscuro villano podía hacerse de todas las partes de la Trifuerza y gobernar para siempre con un poder absoluto. Ya en las afueras del castillo de Ganondorf, el poder combinado de los sabios antiguos genera un puente mágico que nos permite el acceso a la fortaleza. Ya en su interior tendremos que desactivar un campo de fuerza que nos impide ascender a la parte superior. Para esto tendremos que superar una serie de desafíos que se encuentran distribuidos en 6 habitaciones. Estas representan cada uno de los templos del juego y consisten en 2 zonas que contienen algún tipo de puzzle a resolver, además de una habitación final donde tendremos que hacer uso de las flechas de luz para destruir los puntos que abastecen la barrera mágica. Ya con la barrera destruida, podremos subir por las escaleras centrales del castillo. En el trayecto escuchamos a la distancia una tétrica melodía producida por lo que parece ser un órgano de tubos. Algo que instalaba un fuerte ambiente de tensión y vaticinaba que estábamos a puertas de la batalla final. Conforme ascendemos, tendremos algunos enfrentamientos con los enemigos más peligrosos del juego. A medida que continuamos ascendiendo, la oscura música se escucha cada vez más cerca, hasta que finalmente accedíamos a una gran habitación donde podíamos ver a la aprisionada princesa levitando sobre el maligno Ganondorf, quien además resultaba ser el intérprete de la tétrica melodía que nos acompañó durante el trayecto. Al fin, las 3 partes de la Trifuerza se encontraban juntas una vez más. La siniestra risa del villano indica que todo ha cuajado según sus planes. Es así como se da inicio a la batalla final del juego. La táctica consiste en esperar a que Ganondorf nos ataque para devolver su magia utilizando nuestra espada, en lo que a ratos parece ser una partida de tenis donde nuestros reflejos serán fundamentales. Una vez que dañemos a Ganondorf con su propio poder, será el momento de hacer uso de la flecha de luz y aprovechar el aturdimiento para acertar un par de golpes con nuestra espada. Repetimos esta táctica un par de veces y el maligno Gerudo terminará cayendo derrotado, no sin antes destruir el lugar con un último resoplo de sus poderes. La princesa es liberada, pero antes de celebrar cualquier victoria, el castillo comienza a colapsar, por lo que ahora tenemos 3 minutos para intentar huir del lugar con vida. Por suerte contamos con la ayuda de Zelda, quien conoce el camino correcto y nos guía a través de las ruinas. Una vez logramos escapar a tiempo de la fortaleza, esta colapsará completamente, siendo reducida a escombros en cuestión de segundos. Sin embargo, un misterioso ruido que parece surgir de entre los escombros nos indica que la batalla aún no ha terminado. Un iracundo Ganondorf utiliza su último aliento para liberar su verdadera forma, la bestia Ganon. Antes de que inicie el combate, seremos despojados de la espada maestra, por lo que tendremos que valernos de la espada Vigoron o el Megaton Hammer para hacerle frente. En esta última batalla, la táctica consiste en cegar a la bestia utilizando la flecha de luz para así acertar algunos golpes en su retaguardia. Realizando esto un par de veces, Ganon quedará mal herido y la barrera de fuego que nos rodea descenderá, permitiéndonos recuperar la espada maestra y continuar el combate hasta que eventualmente con la ayuda de la princesa acertemos el golpe final. Los antiguos sabios aprovechan este momento para sellar al maligno por toda la eternidad, aunque este, aún incrédulo de su derrota, jura escapar de su confinamiento para acabar con los descendientes del héroe del tiempo. Finalmente, nuestro camino había llegado a su final. Hyrule ahora estaba a salvo,
La agradecida princesa nos pide regresarle la Ocarina del Tiempo para poder enviarnos nuevamente a nuestra propia línea temporal, no sin antes desearnos vivir una vida tranquila y recuperar el tiempo perdido. Así concluía lo que para muchos fue uno de los videojuegos más memorables de nuestra infancia. La culminación de una aventura de decenas de horas de asombro y diversión. El final de un largo viaje que caló profundo en nuestra memoria. Y es que cada aspecto de esta obra desborda el enorme talento y entrega de sus creadores. Desde elementos del gameplay como el salto automático, los botones contextuales o el revolucionario Z-targeting, hasta su memorable banda sonora de la mano del gran Koji Kondo, integraban una experiencia jugable completamente nueva. Hyrule era un mundo que se sentía vivo e increíblemente extenso, y pese a que para muchos la barrera del idioma fue un gran obstáculo para comprender la historia, eso nunca impidió que disfrutáramos de las aventuras del héroe del tiempo una y otra vez. Aunque es innegable que el amor que muchos profesamos por este juego tiene que ver con factores contextuales. Ocarina del Tiempo llega en un momento clave en el que los juegos en 3 dimensiones estaban en pleno auge, y muchos de nosotros nunca habíamos tenido contacto con uno tan envolvente y complejo, por lo que se sentía como una de las experiencias más elevadas que podía ofrecer un videojuego. Quienes habían pasado la mayor parte de su vida consumiendo buenas historias, mundos fantásticos y épicas aventuras a través de una pantalla, sentíamos esta aventura como nuestra. El héroe del tiempo logró dejar su permanente huella en la memoria de aquella generación que experimentó la guerra de los bits, la llegada del mundo poligonal y el momento en el que los videojuegos comenzaban a convertirse también en buenas y memorables historias. Con toda seguridad, la melodía de la Ocarina del Tiempo es algo que a muchos nos acompañará hasta el fin de nuestros días.